institucionales, los alcaldes, los medios de comunicación y los especialistas también en el tema determinado del medio ambiente, la minería, en el debate. Ese es un debate sostenido, completo, se genera ya opinión pública. Entonces, eso influye en los ciudadanos. Claro, esa es opinión pública. Y cuando hablamos de política y opinión pública, en política la opinión pública pues es factor de legitimidad o ilegitimidad de un régimen político. Claro, la opinión es la que califica también. Puede ser legítimo o ilegítimo el régimen político, del gobierno, también la autoridad, los dirigentes políticos, ¿no? En cuanto a la legitimidad, se fundamenta en la creencia colectiva, la buena imagen de un gobierno, una autoridad, un dirigente e incluso un sistema político. Entonces aquí hay que ver que es fundamental para su estabilidad y por ende para su gobernabilidad. La opinión pública infiere sobre esto. Una imagen negativa, por ejemplo, de instituciones, claro, una institución que tenga una fea imagen, una mala imagen, y los actores políticos también que afectan la estabilidad, también afectarán la gobernabilidad de un sistema político. ¿Por qué? Porque hay mala imagen. Ahora ponemos el ejemplo, por decir, podríamos mencionar este ejemplo de la opinión pública sobre mayoritaria de la posición del fiscal de la nación. Están creando una imagen, la opinión pública, sí, sobre esa persona, sobre esa autoridad. Entonces, en el mundo moderno, toda autoridad política está atenta a lo que sobre ellas creen y dicen, no solo los ciudadanos, sino los generadores de la opinión pública. Y ya sabemos que un generador de la opinión pública puede ser un determinado grupo, una asociación, un partido político, un medio de comunicación, etc. Bien, entonces sabemos que la política y la opinión pública están enlazados de la mano permanentemente. ¿Cómo es la opinión pública en los estados totalitarios? Cuando hablamos de la opinión pública en los estados totalitarios y autoritarios, la autoridad, ¿no?, realiza grandes esfuerzos para conducir, omitir, pues manipular la opinión pública, generando pues una propaganda subliminal. Eso es lo que busca los estados totalitarios, caer bien a la población. Y ese mensaje subliminal que lanza también es deformante. ¿Deformante de qué? De la realidad, pues. Sabemos que el Estado es totalitario, abusa, infringe derechos fundamentales. Sin embargo, la población lanza una propaganda sublime, lo deforma, hay cambios. Entonces, se sustenta estas opiniones por parte del Estado autoritario en mentiras, ¿no? Hay muchos abusos, sin embargo, el Estado sale a decir que no es así, para generar que la opinión pública sea diferente. Entonces, los hechos demuestran que la manipulación tiene sus límites, ¿cierto? Porque al interior de un sistema político cerrado, ¿no?, se pueden infiltrar, de hecho se infiltran otras ideas, ¿no?, otros sistemas de creencias que influyen en el pensar y actuar del ciudadano. Y que luego eso constituye una condición objetiva. Esa condición objetiva de racionalidad adversa, ¿no?, a la impuesta por el grupo dominante, o sea, en este caso el Estado totalitario, es el que maneja pues la rienda del poder, pero el ciudadano también se va dando cuenta las cosas, cómo va manipulando, cómo va mintiendo el Estado totalitario, ¿no? Y la opinión pública y las nuevas ideas, hay nuevas ideas que han nacido ya después en la época contemporánea. Entonces, ese desarrollo de nuevas ideas, esa toma de conciencia de la necesidad de las mismas, o sea, de estas nuevas ideas, han contribuido pues a crear una conciencia colectiva, ¿no?, que socava la estabilidad de un régimen. Claro, para cambiar esos estados totalitarios, esos estados que abusan mayormente de los pobladores, que les imponen férreos impuestos. Entonces, la opinión pública con nuevas ideas han contribuido a revertir estos hechos, a cambiar los estados, que se vuelvan estados constitucionales de derecho, sobre todo cuando las ideas son aceptadas por el público de manera constante y necesaria. Esa es la opinión pública. Estas nuevas ideas aceptadas por la mayoría
le otorgan objetividad. Entonces las condiciones para la revolución o la reforma de un sistema político están dadas cuando ellas maduran. Justamente de ahí nacen, pues, de las opiniones públicas, de las ideas, nuevas ideas han nacido las grandes revoluciones. Por eso es que se explica, pues, ¿por qué las grandes revoluciones, cómo nacieron? De un momento a otro, no, han nacido con ideas por los pensadores, por los hombres pensantes, pero han manejado a los grupos, grandes grupos, pero esos grandes grupos también se han manifestado con opiniones públicas. Y entonces de ahí nace, pues, la independencia de los Estados Unidos. Liberarse del yugo británico, en África, en Asia, el dominio colonial. También se explica, pues, el derrumbe en la Europa central, por ejemplo, del modelo estalinista marxista. Se acabó, no sirve. Se generó por opinión pública. Por eso decimos que, para terminar, que el rol que juega la opinión pública es tan importante y es fundamental en la política. Y el constituir parte de la trama, ¿no?, del poder político y la dinámica de decisión en cualquier sociedad siempre va a estar enlazado y de la mano con la opinión pública. Y a su vez también van a tener relevancia las nuevas ideas que impulsarán para que la población accione y haga el cambio obligando a sus gobernantes cuando las cosas están yendo mal. Bueno, hemos terminado esta sesión muy interesante sobre la opinión pública, su injerencia en la política, cómo las nuevas ideas dieron lugar a las grandes revoluciones, pero teniendo por medio la opinión pública. Muy buenas noches, hasta otra oportunidad.